Buenos días a todos, sean muy bienvenidos a el nuevo webinar organizado por SIG Sensor Intelligence Sudamérica, esta vez sobre el kit SIG 200 para una introducción a la práctica IO-Link e Industria 4.0. Industria 4.0 y sensores, datos adicionales por IO-Link, demostración de kit de entrenamiento SIG 200 de SIG. Buenos días a todos, sean muy bienvenidos a el nuevo webinar organizado por SIG Sensor Intelligence Sudamérica, esta vez sobre el kit SIG 200 para una introducción a la práctica IO-Link e Industria 4.0. Industria 4.0 y sensores, datos adicionales por IO-Link, demostración de kit de entrenamiento SIG 200 de SIG. Tengo un problema de audio. Leo, voy a tener que entregarte a ti el mando del siguiente audio, por favor. Sigue, continúa tú. Perfecto, no hay problema. ¿Me escucha bien? Te escucho bien, pero tengo un eco. Por eso te entrego el audio a ti. Perfecto, no hay problema, Rodrigo. Bueno, sumándome a las palabras de Rodrigo, y muy bienvenido a todo este webinar. En este caso particular, veremos nuestro kit SIG 200, que es una introducción práctica de IO-Link a la industria 4.0. Mi nombre es Leonardo Campodónico, soy Product Manager de la GBC 01 y GBC 09 en SIG Chile. Ya la GBC 01 corresponde a los distintos niveles de sensores para detección de presencia, y la GBC 09 principalmente los distintos sistemas de instrumentación de procesos. Ya soy tecnólogo en automatización industrial de la Universidad de Santiago de Chile, y cuento con trabajo en SIG desde el año 2017, efectuando el puesto de Product Manager. ¿Ya? Para los que no conocen quiénes somos SIG, SIG es un grupo alemán líder en la innovación y producción de sensores para la automatización de fábricas, logística y plantas de proceso. Cuenta con más de 9.000 empleados y cobertura en más de 100 países a través de 50 filiales y agencias. En Chile SIG está presente desde el año 88, dando soluciones en las distintas áreas de detección de presencia, seguridad industrial, analizadores de gases, medidores de caudal de gases, control de movimiento de motores, identificación y medición, e instrumentación industrial. Leo, ya resolví mi problema. Discúlpame si me das un segundo para hacer los disclosures obligatorios. Perfecto, no hay problema. ¿Vuelvo atrás? Sí, disculpen. No, estamos bien, perfecto. Es solamente que, como les comentaba al comienzo, este es un webinar organizado por SIG Sensor Intelligence Sudamérica. Este webinar va a ser grabado y va a quedar disponible en nuestras redes sociales, en LinkedIn, como SIG Sudamérica, y en la página octobertech.cl, donde alojamos todas las presentaciones que ustedes han podido escuchar durante estos meses. Este link, este webinar, además de quedar grabado, es transmitido actualmente por YouTube. Les agradecemos toda la amplia cobertura que han tenido y toda la atención que han tenido a nuestros webinars, y desde ya los invitamos a hacer las preguntas en el botón que en Zoom aparece como pregunta y respuesta o Q&A, y además les pedimos desde un comienzo que a medida que vayamos realizando la presentación, ustedes puedan ir haciéndonos sugerencias sobre nuevos temas, y luego preparen sus consultas en cualquier momento y nosotros las vamos distribuyendo. Gracias, Leo. Perfecto, gracias, Rodrigo. Y bueno, como les comentaba, este webinar es principalmente para mostrar las distintas generalidades dentro de la industria 4.0, Smart Sensor, que cuenta SIG a nivel conceptual, IO-Link y nuestro kit de iniciación a la industria 4.0, que es nuestro SIG 200. Ya vamos a ver un pequeño repaso, algunos conceptos técnicos, y vamos a ir a lo que es nuestro kit, que está idealmente realizado para dar un pequeño avance a todo esto de la industria 4.0. ¿Ya? Bueno, lo primero que tenemos que comprender dentro de la industria 4.0 es que nosotros tenemos distintos elementos que nos permiten componer este tipo de industria, que vamos desde la gama, que partimos desde los recepcionistas de base de la información, que son los sensores, ¿ya? Que recopilan los distintos niveles de información de sensores, instrumentos de campo. Tenemos una integración vertical que va directamente de la mano con el proceso, con el control, mediante los PLC, DCS u otros. Y tenemos también la integración, por así decirlo, complementaria, que viene siendo mediante los distintos gateways o administradores de datos de proceso,
lo que nos permiten subirlo a nuestra infraestructura IT, que puede ser una nube o un ERP, o un MES, que es el sistema de ejecución de manufactura, para poder extraer todos estos datos que están pasando mediante los sensores desde la gama básica de recepción de información. ¿Ya? Cabe también destacar cuáles son las diferencias. Recordemos que hoy en día estamos con la industria 4.0, pero tiempo atrás nosotros hablábamos de la digitalización. Cuando nosotros hablamos de la digitalización, nosotros hablamos de señales tanto analógicas como digitales, normalizadas, que viene siendo lo que es la computerización, ¿ya?, de una señal. Posterior a esto viene o se ejerció dentro de la era de la digitalización, la conectividad, que mediante un protocolo estandarizado me va a permitir interactuar distintos componentes de distinta naturaleza, ¿ya? Una vez que nosotros entramos a lo que es la industria 4.0 y con toda la información que proveen estos distintos elementos y sensores, nosotros vamos a pasar a distintas etapas. Una de ellas es la visibilidad, que me va a permitir saber qué es lo que está pasando dentro de mi proceso. Posterior a eso, además de la visibilidad, nosotros vamos a tener un nivel de transparencia superior que me va a permitir conocer por qué está sucediendo algún elemento, alguna situación o acontecimiento no deseado o bien deseado dentro de mi sistema. También vamos a tener una predicabilidad de saber qué es lo que ocurrirá dado ciertas condiciones que estén ocurriendo en mi proceso, y nos va a permitir tener una posibilidad de adaptarnos automáticamente a distintos eventos. ¿Ya? Esto es a nivel general, y es lo que busca a nivel de la industria 4.0, tener estos conceptos integrados en un mismo sistema. ¿Ya? Dentro de la generalidad de la industria 4.0 hay algunos puntos que es necesario conocer, que, por ejemplo, nosotros vamos a contar con datos cíclicos y acíclicos. Ya principalmente los cíclicos son de estado y los cíclicos son los de los distintos parámetros, ya que vienen desde los sensores o los distintos elementos desde el terreno. ¿Ya? Esto nos va a permitir generar un levantamiento de datos, ya sea para mantenimiento, gerenciamiento, optimización, servicios remotos u otros. ¿Ya? Estos datos calculados, resumidos, los vamos a poder visualizar en una nube, en una HMI, en el sistema de visualización que nosotros establezcamos, con todos estos datos recopilados desde los sensores y los instrumentos de campo. ¿Ya? Esto nos va a permitir generar acceso a datos relevantes. Los datos relevantes son los que yo estimo convenientes para mi proceso y para mi sistema, ¿ya? Y nos va a permitir interpretándolos para crear un beneficio dentro de mi operación, ¿ya? Dentro de los principales desafíos de la industria 4.0 están los distintos niveles dentro de la industria, que desde la gama base de la pirámide nosotros tenemos a nivel de sensórica e instrumentación, que son los elementos de campo. Tenemos a nivel de control, nuestro PLC, o nuestro sistema HMI, o el control que esté utilizado dentro del proceso. A nivel de la máquina, que puede ser standalone o separado un poco de nuestro sistema, y a nivel de compañía, que vienen siendo los distintos software que entrega el mercado para el gerenciamiento de activos u otros. ¿Ya? Bueno, ¿esto cómo lo logramos? Mediante los distintos niveles de conectividad. Por dar un ejemplo, desde los gateway de campo, que me van a permitir recepcionar la información de estos sensores y subirlo a un PLC, o directamente a una nube, o también mediante nuestro TDC, que es una especie de gateway también que nos va a permitir generar una nube y conectarnos a los distintos software del sistema. ¿Ya? ¿Cómo se hace esta integración? Un concepto un poco general, es que mediante los equipos de campo, como por ejemplo los que podemos ver acá, que viene siendo un sensor fotoeléctrico, nosotros vamos a tener nuestro IODD, ya que viene siendo una especie de device descriptor de nuestro sensor, el cual generalmente viene incorporado dentro de los módulos master, que son estos gateways que me van a permitir recopilar esta información. Estos gateways generan un archivo GCD, el cual debe ser cargado en nuestro PLC o sistema de gerenciamiento de nuestros activos. Ya existen distintos tipos de gateway y evidentemente distintos niveles de sensores. En el caso particular, que no existieran, por dar un ejemplo, los IODD definidos de un equipo, estos se pueden cargar, ahí existe una página universal que es el IODD Finder, donde se pueden encontrar estos distintos archivos, como les decía, principalmente para gerenciarlo.
¿Ya? Estos gateways no es necesario que sean siempre equipos con comunicación inteligente, sino que también permite la interconexión de sensores que son con entradas y salidas convencionales. ¿Ya? Bueno, viendo esta perspectiva un poco general de lo que es la industria 4.0, viene de la mano el concepto de los smart sensors, ya que cómo se componen principalmente los smart sensors. Principalmente se componen de 4 etapas que son comunicación eficiente, ya que va de la mano principalmente con lo que es IO-Link, detección mejorada, que va de la mano también con una serie de funcionalidades adicionales a un sensor convencional, los diagnósticos y las tareas inteligentes, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de detección mejorada, es principalmente que los sensores detectan automáticamente distintos niveles de falla durante la operación y son posibles solucionarla activamente, mediante, automáticamente, perdón, si es que llegasen a surgir, ¿ya? Ayudan activamente al momento de instalar estos productos, ya sea para encontrar el punto de funcionamiento ideal, o bien la alineación del sensor. Los sensores incluyen varios modos de funcionamiento, ajuste dinámico, detección o medición. Esto gracias, o resumido en ajuste avanzado, modo de operación predefinido, compensación por fallas, instalación activa y soporte de alineación. Como ejemplo, los sensores fotoeléctricos te avisan si un emisor y un receptor están correctamente instalados, ¿ya? A nivel de comunicación eficiente, nosotros hablamos de IO-Link, ¿ya? En donde tenemos que es un sistema de fabricación flexible, ¿ya? Una rápida puesta en marcha y reemplazo de dispositivos. Este reemplazo de dispositivos principalmente porque es posible cargar las configuraciones y volverla a cargar en el equipo que reemplaza al sensor que puede haber entrado en falla, ¿ya? Hay una transmisión continua de datos digitales y una validación de dispositivos. ¿Ya? También contamos con distintos niveles de diagnóstico, ¿ya? Que eso nos va a permitir autocontrol del sensor durante la configuración y operación, monitoreo continuo de los parámetros claves del proceso, visualización y análisis de señales de parámetros en detección, ¿ya? Esto nos va a permitir principalmente conocer el estado del proceso y el sensor, por dar un ejemplo, si está en falla, si el sensor está contaminado, si el sensor se desalineó del receptor o del espejo, entre otros, ¿ya? Bueno, también tenemos otro concepto dentro de los Smart Sensors, las tareas inteligentes, ya que estas van de la mano principalmente con el análisis de señales descentralizadas directamente del sensor, captura y procesamiento de señales más rápido, ¿ya? Y cuentan con Smart Tasks, que son las tareas inteligentes que proporcionan información del proceso que el sistema realmente requiere, sin su procesamiento separados por la unidad de control. Es decir, un sensor podría actuar de la mano con otro y hacer cierto nivel de lógica, ¿ya? Bueno, cuando nosotros hablábamos de comunicación eficiente, que ahora lo que vamos a ver un poco con lo que es IO-Link, ¿ya? IO-Link es una conexión punto a punto bidireccional en serie que nos permite transferencia de datos y señales de suministro de energía sin un sistema de bus nuevo, o sea, viene dentro de la mano del sensor. Que un sensor sea IO-Link, a diferencia de otros protocolos de comunicación o buses de campo, no me hace exclusivo que tenga que ocupar esta variabilidad. O sea, yo puedo seguir ocupando los 420 mA o bien las salidas conmutadas del sensor y a la vez tener el IO-Link sin necesidad de reemplazo o cambio del mismo sensor, ¿ya? Estos modos de funcionamiento son entrada o salida estándar y también cuentan con modo IO-Link, ¿ya? Tienen distintas velocidades de transferencia de datos, ¿ya? Los cables industriales se utilizan los estándar sin apantallamiento de 3 conductores, ¿ya? Se permite una conexión máxima de 20 metros, consumo de corriente de suministro de energía de máximo 200 mA, ¿ya? Y es lo que le decía un poco antes, que los datos de proceso se transfieren cíclicamente, mientras que los datos de servicio, que pueden ser parámetros diagnósticos, se envían acíclicamente dentro de la misma señal, ¿ya? Esto nos va a permitir generar procesos eficientes, ya que va de la mano principalmente con las opciones de parametrización, ya al realizar los cambios de parámetros o dispositivos. ¿Ya? Esto también va de la mano también con la operación de cambio de recetas más rápido. ¿A qué me refiero con esto? Que los sensores vienen con algunas configuraciones predefinidas, como por ejemplo detección para botellas transparentes, detección para objetos brillantes,
para objetos perforados, entre otros, dentro de un mismo sensor. ¿Ya? Y la reducción de costos, ya que va a haber un inventario reducido, ya que un solo elemento puede cumplir las características de una serie de equipos dentro de mi sistema. ¿Ya? Y bueno, y también que dependiendo del operador, puede que la pantalla de datos, o sea, de proceso no sea necesaria en el sistema, pero eso va de la mano un poco con la operación. ¿Ya? Entonces, como resumida cuenta y beneficios de un sistema IO-Link, nosotros podemos contar que es que nos mejora la disponibilidad de procesos en nuestras máquinas, ¿ya? Una sustitución sencilla de dispositivos, una configuración flexible de nuestro sensor, vamos a obtener distintos niveles de diagnóstico, una simplificación de números de partes por la receta y las distintas configuraciones inherentes dentro del sistema, vamos a tener una visualización y parametrización más fácil de los equipos, y una gestión de datos de nuestro proceso, idealmente. ¿Ya? Un poco de la mano con todo esto que contaba, es cómo nosotros ofrecemos una distinta cartera de productos para estos niveles de datos, es que nosotros hemos lanzado nuestro kit SIG 200, ya que es un kit de inicialización a la industria 4.0 y a la programación de los sensores, en donde en este kit viene principalmente nuestro SOPAS, ya que es una licencia abierta, que se puede descargar directamente de la página, nuestro Field Echo, que también es nuestro software de gerenciamiento de activos avanzado, cuenta con nuestro módulo Master IO-Link, que en este caso particular cuenta con salida Profinet, cuenta con un sensor reflex y su correspondiente espejo, un sensor inductivo, el cargador, que me va a permitir conectar directamente al suministro eléctrico convencional, y los distintos cables que son necesarios para efectuar este kit de inicialización, que viene siendo el cable Ethernet, Profinet, perdón, los cables de alimentación directa a los sensores, y el puerto de configuración al computador. Cabe recordar que estos módulos se pueden configurar por el mismo software USB, o bien también por Ethernet, ya con el web server propiamente tal del equipo. Posterior a esta presentación, ustedes van a recibir esta presentación en PDF, donde además se va a efectuar un descuento por la participación de este webinar desde el precio lista de nuestros sensores, aprovechando la participación en este sistema. ¿Ya? Como les decía, uno de los componentes con los que se crea este kit es el SIG 200, ya que es nuestro gateway de integración, que cuenta con Profinet, editor lógico y REST API, que me va a permitir conectar a las distintas plataformas de SIG. Es compatible con dispositivos IO-Link, actuadores y sensores de conmutación binaria. O sea, no es necesario que yo conecte solamente equipos IO-Link para que puedan, entre comillas, conversar con el sistema. ¿Ya? Y sirve principalmente este editor lógico para configurar funciones lógicas, cuenta con servidor web disponible, como les decía, conexión USB para configuración, o bien por Ethernet, SOPAS, y la herramienta de ingeniería de SIG, que es el REST API. ¿Ya? Este sensor es parte dentro de nuestro portafolio de productos Master o Gateway de programación, donde tenemos nuestro IOLG2, nuestro SIG 200 y SIG 100, donde principalmente la diferencia es que el SIG 100 viene siendo una pasarela de datos, es decir, yo voy a conectar sensores y voy a tener una salida binaria de sensores. Ya el SIG 200, que es nuestro maestro compatible con Profinet, REST API y SOPAS, además de Profinet, y nuestro ILG2, que ya tiene también incorporado el Ethernet IP. Durante el transcurso de estos próximos meses también vamos a tener el SIG 200 con la posibilidad de Ethernet IP. Ya es un producto nuevo que se lanzó. ¿Ya? Bueno, también incluye nuestro kit un sensor fotoeléctrico, principalmente un reflex con autocolimación, que es un Smart Sensor, cuenta con las distintas tareas inteligentes que vimos un poco anteriormente, tiene salida push-pull, PNP y NPN, y tiene un alcance de hasta 5 metros. Dentro de este sensor es parte de la familia de sensores que tenemos con barrera, reflex, palpador, dentro de la misma familia. También tenemos nuestro sensor inductivo, ya que es un sensor inductivo IMC,
que cuenta con un diseño métrico en acero inoxidable, un M18, tiene mayores funcionalidades de configuración dentro de IO-Link, un alcance de hasta 12 milímetros, no enrasado, PNP, y con tareas inteligentes para los distintos niveles de conmutación. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos todos estos equipos conectados dentro de nuestro módulo máster, con los distintos accesorios que nosotros tenemos disponibles dentro de este kit, nosotros vamos a acceder a el SOPAS. Ya en estos momentos lo que hice fue generar una pequeña demostración mediante lo que uno despliega dentro de la programación, ya en donde nosotros al momento de conectar este módulo, nosotros lo reconoceríamos inmediatamente, ya que viene cargado dentro de los GSD del mismo software, ya la planilla del SIG 200, que en este caso me la identifica como Profinet. Una vez que yo accedo a esta configuración, yo voy a poder ver los distintos niveles de programación e información que me entrega este equipo, donde nosotros vamos a ver los distintos estatus, la identificación del sensor, la configuración, el editor lógico, ¿ya? Entre otros. Acá una vez que yo lo conecté, me detectó inmediatamente mediante las luces encendidas de alimentación, que esta va a ir variando de acuerdo con las conmutaciones o no del sensor, la entrada 1 y la entrada 2, que fueron las conectadas, ya donde vamos a tener en este caso nuestro sensor inductivo en el puerto 1 y nuestro sensor fotoeléctrico en el puerto número 2. ¿Ya? A nivel de identificación, nosotros vamos a acceder a información de nuestro SIG 200, que es el módulo máster que les había comentado, y algunos números seriales e información del mismo sensor. Una vez que nosotros nos vamos a configuración, nosotros vamos a acceder a la identificación Profinet y Ethernet de nuestro equipo con el número IP, la máscara, el UETI address, entre otra información, además de los seteos de los distintos niveles de equipos dentro de esta estructura, con los ajustes de Profinet, de nuestro puerto IO-Link y de nuestros equipos IO-Link, ya teniendo como consecuencia la información del Profinet, la información de los puertos de IO-Link, ya con las distintas lógicas o datos que yo puedo modificar dentro del mismo, y nuestros equipos, en este caso, que vienen conectados, donde en el caso particular tenemos el puerto del 1 al 4, donde nosotros utilizamos el puerto 1 y el puerto 2, principalmente el puerto 1 para nuestro sensor inductivo, ¿ya? En donde nosotros vamos a acceder a distintos parámetros y diagnósticos, perdón, ahí sí, distintos parámetros y diagnósticos de este sensor, en donde, por dar un ejemplo, podemos modificar la entrada, el pin 2 de configuración, que puede venir de la mano con una actuación de un sensor previo, como ejemplo. También las lógicas, si es necesario realizar algún tipo de lógica con la salida o la entrada del sensor, si es necesario algún tipo de timer, time on o time off, ¿ya? Distintos niveles de configuraciones que no son posibles hacer mediante el sensor sin este tipo de plataforma. Mientras que en el puerto número 2 nosotros vamos a encontrar, por la configuración que se hizo, nuestro sensor fotoeléctrico reflex, donde también vamos a poder acceder a distintos niveles de parámetros, como por ejemplo el modo de detección, ¿ya? Que sea específicamente para objetos transparentes, para semitransparentes, para objetos opacos, para botellas o equipos que pueden ser un poco brillantes, foil, este recubrimiento, entre otros, ¿ya? Entonces ahí yo voy a poder cambiar automáticamente el modo de funcionamiento del sensor, que va de la mano con estas recetas por un poco predefinidas, lo que me va a permitir utilizar o estandarizar un mismo sensor para diferentes aplicaciones, ¿ya? También el tema del AutoAdapt, ya que va a permitir que si el sensor está operando en un tipo de funcionamiento, este se adapte al tipo de objeto que está detectando, y esto yo lo puedo reemplazar en el mismo software, ¿ya? Bueno, y también el tema de las lógicas, como les decía, que va de la mano con el sensor, y aparte del sensor yo lo puedo hacer con el editor lógico. Ya ahí está
entre comillas, los parámetros, los distintos parámetros que nosotros podemos cambiar dentro de nuestro sensor, que es la especificación de detección, la especificación de salida, los ajustes generales del sensor, y las tareas inteligentes que yo vaya a adicionar que van de la mano con las lógicas, timer u otros que vaya a necesitar para mi aplicación. ¿Ya? Una vez realizado esto, nosotros vamos a tener el editor lógico, donde nosotros vamos a poder utilizar distintos tipos de compuertas lógicas para realizar un programa con estas señales que yo tenga predefinido. Estas señales pueden ir de la mano a una salida de un actuador, a una salida binaria, de una activación binaria de distintos sistemas, idealmente cuando uno trabaja con distintos niveles de máquina, ya lo que te ahorraría un controlador u otro. Ya existe un portafolio bastante amplio de estas compuertas lógicas, ya que son las que ustedes pueden ver acá, las cuales son completamente configurables para la aplicación que sea configurable, perdón. ¿Ya? Entonces, como en resumidas cuentas, esto es un poco lo que trae y las bondades que cuenta este kit de inicialización, que tenemos como referencia nuestros módulos máster, nuestros sensores, el kit completo de cableado, y además de los software que son licencias abiertas para cualquier nivel de aplicación. Ya este es un software que viene completo, no se necesita la incorporación de ningún otro tipo de elemento o equipo adicional para esta programación. Ya hay distintos niveles de tutoriales de programación, los cuales van a permitir hacer un poco más ameno y un poco más sencilla la programación, siendo este un sistema bastante intuitivo, donde, como podíamos ver anteriormente, es directamente en el mismo sensor la configuración de las tareas y programaciones que vayan a ser necesarias. Esto era un poco el día de hoy la introducción que nosotros queríamos hacer a este equipo, a este kit, y también un poco el repaso, lo que era un poco los Smart Sensor, IO-Link e Industria 4.0 dentro de nuestro sistema. Muy bien, Leo. Excelente la presentación. Ahora abrimos la posibilidad de que ustedes nos puedan hacer las consultas que necesiten. En primer lugar, le quiero responder a Miguel, que me pregunta si existe un servicio de SIG para asesoría en proyectos. Por supuesto. Ese es principalmente lo que hemos tratado de hacer a través de estos webinars. Además de estos webinars, estamos inaugurando durante estos días nuevas plataformas de comunicación que durante julio vamos a hacer más explícitas, vamos a publicitar. Miguel, en el caso tuyo, te vamos a contactar directamente y como les comentaba anteriormente, vamos prontamente a estrenar las nuevas plataformas de comunicación que van a facilitar mucho para todo nuestro ecosistema, la comunicación entre nuestros expertos y sus proyectos. Leo, hay algunas preguntas que estoy viendo en la pantalla, tanto en la columna que internamente dice Open como en Answer hay preguntas. Si tú puedes responder algunas, por favor. Sí, bueno, aquí consultan si este módulo IO-Link se puede conectar a cualquier tipo de PLC, mientras cuente con el protocolo de comunicación base con el que están diseñados este sensor, ya sea, en este caso particular, cuenta con Profinet, pero tenemos módulos con Ethernet IP, con EtherCAT, entre otros protocolos que van un poco de la mano con el fabricante del PLC o la unidad de control que esté en operación. Entonces, dependiendo de eso, nosotros dimensionamos cuál es el módulo adecuado para esa aplicación. Entonces, si se puede conectar a cualquier PLC, si este PLC cuenta con alguno de los protocolos mencionados, sí se puede conectar sin ningún tipo de inconveniente, y lo que se hace, se carga el archivo GSD del sensor dentro del módulo master dentro del PLC, y se pueden extraer los distintos datos que yo estoy leyendo dentro de mi módulo, ¿ya? También nos preguntan cuáles son las ventajas y características principales de la tecnología Fieleco. El Fieleco es el software, principalmente, que es de gerenciamiento de activos de SIG, ya que va de la mano con un nivel más avanzado de configuración de estos módulos, sensores u otros,
que nos va a permitir simular otros niveles de aplicaciones, más que el SOPA, por así decirlo, un poco más avanzado, ¿ya? También consultan si el SIG 200 tiene salida Ethernet, si lo puedo conectar a un PLC que tenga entrada Ethernet para controlar las señales de los sensores. El SIG 200 actualmente no tiene Ethernet, tiene Profinet, pero sí tenemos otros módulos con la posibilidad de Ethernet, ¿ya? Por lo tanto, si el PLC que tenga el usuario final o el a nivel de pruebas cuente con Ethernet, sí se puede recibir este dato. Nosotros tenemos distintos bloques funcionales ya predefinidos para los principales fabricantes de estos PLC, ya sea Rockwell, ya sea Siemens, ya sea Beckhoff, entre otros. ¿Ya? También consultan, el SIG 200 cuenta con la posibilidad de entrada o salida de 6 equipos, ¿ya? Los cuales pueden ser ampliables siempre y cuando va a depender de los bits de datos que entregue el sensor a conectar. ¿Qué quiere decir esto? Un encoder entrega mucho más datos, que son aproximadamente 128, que los que entrega un sensor fotoeléctrico. Por dar un ejemplo, este reflex entregaba 34 bits de datos. Entonces, todo va a depender de la cantidad de datos. Yo podría generar 12, ¿ya? Pero va a depender de la naturaleza del sensor que yo vaya a conectar. Es posible que yo conecte solamente un sensor y mediante un sensor yo genere distintos niveles de salida dentro de los otros puertos, ¿ya? Tenemos posibilidad de máster con 6 y con 8 salidas nominales, ¿ya? También consultan por dónde se pueden ver los datos de diagnóstico del sensor, como el uso del sensor o si el sensor está en una temperatura alta. Esto va un poco de la mano con el sensor y las funcionalidades que cuenta para distintos niveles de aplicación. Como ejemplo, hay sensores que son fotoeléctricos, que vienen con la tecnología de supresión de fondo, que de la mano con la detección de objetos, entrega una señal de distancia, ¿ya? Y esta señal de distancia yo la puedo visualizar o por la salida 420 mA o por IO-Link. Esta es una de las funcionalidades de ese sensor en particular. Hay otros sensores que cuentan con diagnóstico, por dar un ejemplo, de empañamiento, que cuando son en proceso de altos niveles de vapor o condiciones ambientales un poco difíciles, el sensor es capaz de identificar eso como un error e ignorarlo o bien generar algún tipo de alerta. Pero como decía, todo va de la mano un poco con el tipo de sensor y la aplicación que vaya a utilizarse, las posibilidades de configuración mediante IO-Link y los datos que entrega mediante el mismo. ¿Ya? Esto consultan también por los datos de diagnóstico del sensor. Esto se pueden ver directamente en el software de configuración y ser entregado como paquete de datos para el controlador. O sea, generar una alerta de ese alineamiento. Como les decía anteriormente, hay, dependiendo de la tecnología, en este caso yo estoy focalizando un poco en lo que cuenta este kit, que es por dar un ejemplo en el sensor fotoeléctrico. Si yo tuviera conectado un emisor y receptor, ya una barrera, es posible que me informe si es que sufre algún desalineamiento. Es decir, que la señal del emisor no la está recibiendo completamente el receptor, siendo que en un proceso convencional esto me generaría una falla, ¿ya? Pero va a depender, como les decía, un poco del proceso donde se encuentre involucrado, ¿ya? Ya, consultan también si IO-Link es un configurador y monitoreador de sensores conectados en línea de forma paralela a la funcionalidad de PLC. No es necesariamente algo paralelo al PLC, sino que mediante el software nosotros vamos a poder acceder a funcionalidades que estándar dentro de los sensores no son posibles visualizar. Cuando nosotros tenemos distintos niveles de sensores, no solamente a nivel de detección, sino que de instrumentación, nosotros vamos a poder acceder solamente a los datos que entrega de forma natural, tanto como salidas conmutadas, la comunicación 420 mA, pero esto nos va a permitir gerenciar un poco más arriba nuestro nivel del producto, en donde nosotros vamos a poder acceder a ver datos principalmente de forma acíclica, ya como les decía, de parámetros, de configuración, de operación del sensor, entre otros. Esto puede funcionar de forma standalone, por decir un ejemplo, si yo tengo una máquina con distintos sensores, puedo conectar un módulo de datos, una pasarela, y gerenciar automáticamente ese nivel de sensores, ya lo que me permitiría actuar con cierto, como tiene el equipo de estos editores lógicos, me va a permitir utilizar
solamente estos equipos sin necesidad de un PLC o un controlador adicional. Pero también si yo lo quiero llevar al nivel de operación del solicitante, yo podría llevarlo mediante los distintos protocolos de información, o sea, de comunicación, mediante Profinet, Ethernet, Backoff u otro, a la plataforma DCS o PLC que haya en planta o en operaciones donde se encuentren estos equipos. Continuando un poco con las preguntas. Me piden compartir la presentación por email, y aquí cuando se registran, nosotros recibimos una base de datos con todos los asistentes, y se envía esta presentación con principalmente la información de la misma presentación, la página web de información, y además se va a agregar el tema del descuento que se va a realizar posterior a esta presentación, que es un descuento principalmente por el lanzamiento de este mismo. Hay que destacar que ese descuento va a tener diferenciación y va a ser para todos los países. Se va a tener esa atención. Me preguntan también por cuánto tiempo se puede considerar recuperar la inversión del cambio de tecnología. La verdad, estas son tecnologías que vienen un poco de la mano con la actualización de los distintos requerimientos industriales. Que un equipo sea IO-Link o no, no hay una variación de precio significativa. De hecho, hay muchos equipos en el mercado que ya cuentan con la funcionalidad IO-Link y simplemente no se utiliza. Es un poco lo que pasaba con tecnologías que van un poco más de la mano con la instrumentación, como por ejemplo el HART, que son el protocolo que va sobre los 420 mA en función de la frecuencia de oscilación, donde también se podían parametrizar y se podían hacer ciertos niveles de configuración con el sensor o con los equipos, pero si yo no utilizaba la funcionalidad de HART, no tenía ningún inconveniente, a diferencia de otros protocolos de comunicación de campo, como un Fieldbus Foundation, un Profinet, u otro en el cual si yo no tengo un emisor y un receptor y no utilizo, yo no tengo acceso a visualizar esos datos. Esto hay que ver lo que funciona un poco debajo de la salida estandarizada del equipo, que funciona como en segundo plano, en donde yo cuando lo necesito puedo acceder a este tipo de información. ¿Ya? También pregunta si se pueden conectar dos sensores por el puerto del SIG 200. Como les decía anteriormente, sí es posible, pero va a depender del tipo de sensor. Si son señales binarias, se puede conectar sin ningún problema con una T dentro del mismo equipo. Pero eso va a depender un poco de la estructura que nosotros vayamos a generar a nivel de programación. Leonardo, antes de continuar con las preguntas, yo le quiero pedir a los espectadores, a los auditores, dos cosas: que nos sugieran temáticas que les sean interesantes y que vamos a poder tomar dentro de julio o agosto. El calendario de julio ya va a ser presentado a fines de esta semana. Y por otra parte, también les pido que respondan unos cuestionarios que nosotros vamos, una votación, que la pueden estar viendo en este minuto ustedes. Hay cierta alternativa que ustedes pueden responder, y además en la columna, en el cuadro de columnas de preguntas y respuestas, mandaron las sugerencias. Así que les pido que vayan, por favor, completando esa votación. Siguen algunas preguntas, Leo. Sí, las preguntas las tengo. Creo que las que están acá ya están todas respondidas. En el mayor de los casos, si hubiera alguna duda que tuvieran, posterior al envío de la información, estas pueden ser respondidas. Ahí van a tener mis datos personales, donde me pueden contactar, y cualquier duda será atendida por mí, que soy el encargado de la parte comercial de estos equipos, o bien por nuestro ingeniero de aplicaciones, en el cual, caso de cualquier nivel de soporte que sea necesario realizar, también él nos puede apoyar un poco más desde la parte técnica. Sí, algunas personas que levantan la mano, les pido por favor que escriban las preguntas, porque a veces se nos producen problemas con el audio cuando entregamos el audio en el panel. Eso le agradecemos las respuestas en la votación.
Y voy a tratar de darle la palabra a Denis. A ver si nos puedes contestar, Denis. ¿Me escuchas? ¿Aló? Claro, siempre pasa. Entonces es mejor que nos escribas las preguntas. Bueno, y como dijo Leo anteriormente, toda la presentación que él hizo va a la misma lista de correos que se nos arma una vez que nosotros los invitamos y ustedes se inscriben a este webinar. De la misma forma vamos a subir este webinar, por si ustedes lo quieren repasar, en nuestra página de www.octobertech.cl. Pueden encontrar información en nuestras redes sociales, especialmente en el LinkedIn, SIG Sudamérica. Y bueno, y Leo enviará este material prontamente vía mail. Muchas gracias, Leo. Te agradezco Muchas la gracias, presentación. Rodrigo, y a todos los participantes. Así que abierto a cualquier tipo de consulta. Así que agradecido, Rodrigo. Muy bien. Muchas gracias, caballeros. Hasta luego, señoritas.